Entonces, ahí la cuestión es, y esto puede ver nosotros que somos tan informales los latinos, cuando yo doy esta charla de sensibilización, hay muchas empresas que me dicen, che, si esto lo hubiese sabido, hubiese salvado mi matrimonio, hubiese salvado mi empresa, y hay algunos que te dicen, che, esto 10 años atrás era arreglable, pero ahora con todo el odio que se ha generado, que este sacó más y que el otro sacó menos, que él se tomó X cantidad de horas y que yo no me iba... Bueno, la cuestión es que una vía que empieza desviada en los primeros metros sale del puerto de Buenos Aires y después de 3.000 kilómetros la punta de la vía termina en La Quiaca y la otra punta de la vía termina en Ushuaia. Y ahí es donde está nuestro rol. En el caso mío como consultor de empresas familiares, y en el caso de ustedes como vendedores de seguros, che, agarrar los problemas con tiempo, no espere que te explote la bomba. Y nuestro rol, me parece, como vendedores de servicios intangibles, es tener herramientas para sensibilizar a la familia y decir, che, no soy inmune. Te va a pasar porque le pasa a cualquier hijo de vecino este tipo de situaciones. Bien, entonces, lo que tiene que ser consciente las empresas familiares es que van a tener conflictos sí o sí. ¿Sí? Lo que hay que diferenciar es que un conflicto puede ser negativo si se personaliza, si no se resuelve de una manera adecuada, pero un conflicto puede ser una oportunidad para sentarse a hablar de los temas que en algún momento los tenemos que hablar. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver nosotros, que tenemos que traer a la mesa al empresario o al que toma las decisiones para decirle, che, ojo, va a tener en algún punto de tu vida una contingencia que te va a sacudir y feo, y te va a sacudir a tu familia, y te va a sacudir esa empresa en la cuánto esfuerzo has puesto, el futuro, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá vamos a volver, si alguien quiere interrumpir, preguntar algo, o por supuesto que lo puede hacer, o deja ahí por el chat preguntas que eventualmente tengan, o situaciones que quieran compartir. Bien, Yo entonces, tenía una pregunta por algo que pusiste antes. Cuando hablaste dale. de consejo de familia, esto me suena a algo jurídico, no sé, o de, ¿entendés? Como de un ente, una cuestión así como, ¿qué es exactamente esto del consejo de familia? Bien, fue muy buena pregunta. Eh, Tenemos en la empresa familiar tres, ahí yo lo voy a mostrar en el próximo gráfico. Está la empresa, tenés la familia y tenés la propiedad. ¿Sí? Entonces, tenés miembros de la familia, tenés miembros de la familia que trabajan en la empresa y tenés por ahí propietarios que hasta pueden ser no socios. La cuestión es que cada uno de estos subsistemas de una empresa familiar tiene un órgano de gobierno. A ver, por ejemplo, cuando vos estás en una empresa, necesitas un directorio, un consejo de administración. Cuando hablas con una pyme, te mira y te dice, flaco, eso es para Arcos. ¿Qué me venís con consejo de administración o directorio? Es clave, llamarlo espacio estratégico. ¿Qué es un espacio estratégico? Te senta a hablar a ver que no se te escape la tortuga. ¿Sí? A lo mejor estás apagando incendio, pero no te das cuenta que tenés 1.000.000 de pesos parado en cuentas corrientes y el stock inmovilizado. Y tenés que tener un espacio estratégico. Después tenés la asamblea de accionistas, que muchos no se juntan. A ver, vos ganaste guita y bueno, ¿qué hago con esa guita? ¿La reinvierto? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a correr? Eso es la asamblea de accionistas. Y el órgano de gobierno, consejo de familia, es clave. Es cuando te estalla un quilombo familiar, es sentarse en la mesa y decir, che, nos ponemos el sombrero de familia y veamos qué vamos a hacer con esta situación. ¿Sí? Eso es un consejo de familia que se define en un protocolo familiar y un órgano de gobierno clave. Te pongo, Pablo, un ejemplo para simplificar rápidamente. En una Claro, empresa familiar, el protocolo dice, che, no pueden entrar familiares políticos a trabajar en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque es para quilombo. Si vos tenés un familiar político y después se pelea con la señora o hay algún quilombo interno y arruinaste la familia. Entonces hay muchas claro. familias por el protocolo de eso. Una empresa familiar tenía ese protocolo. Una de las hijas de una sociedad, son 3 socios, que a su vez tienen en total 12 hijos. Uno de estos, la hija, se pone de novio con un empleado. Entonces, el gerente general, que ya es segunda generación y primo de esta chica, dice, che, protocolo, esto dice, hay que echarlo. Claro, imagínate, cuando vos redactás el protocolo está todo bien, pero después cuando pasa esta situación, claro, la prima, si no, mucho no le gustó la cosa.
Entonces el gerente general me dice, che, Claudio, estamos hablando de una pyme de 200 y pico de empleados. Yo no me puedo poner a lidiar con mi prima que ya estaba escrito. Yo no tengo tiempo para eso. Y no está bueno que el gerente general esté dedicado a este tipo de cosas y que se ponga un quilombo familiar. Entonces, esta empresa familiar que ya tiene protocolo, tiene un consejo de familia, que son miembros de la familia que salen y encapsulan este tipo de problemas. ¿Está? Entonces ahí tenés un órgano de gobierno que funcionaba. Lo peor que le puede pasar a una empresa familiar es que los quilombos de la familia los traiga a la empresa y los quilombos de la empresa los lleve a la familia. Entonces, cada cosa en su lugar y el Consejo de Familia se encarga de encapsular los problemas, dentro de varias funciones, de encapsular los problemas familiares. ¿Sí? Sí, me quedó claro, gracias. Bueno, muchas gracias por preguntar, porque todas estas cosas parecen muy teóricas. Después hay muchas empresas familiares que lo implementaron con mucho éxito y que son herramientas poderosísimas que evitan un montón de quilombo y que aseguran la continuidad de la empresa familiar y fundamentalmente la armonía. Porque por ahí vos no le entras a un empresario y decís, che, va a ganar más guita, va a ser más rentable. Pero vos le entras y le decís, mirá, con esto va a ser más armónico. No te va a asegurar que va a minimizar los riesgos de que tu familia se pelee. ¿Sí? Bien, entonces, denme un segundo, ahí volvemos a la presentación. Gracias, Pablo, por la pregunta, porque pueden aclararle a otros inquietudes. Ahí va, bueno, ahí comparto pantalla. Y que va. Bueno, entonces, Eh, bueno, después, quien le interese, me encanta leer de empresas familiares, soy un lector ávido en general, pero un libro concreto para cómo resolver problemas, conflictos en la empresa familiar es este. Y por ahí ustedes dirán, che, claro, yo no me dedico a la consultoría, no leo estas cosas, pero tenés un cliente pyme, una empresa familiar que te dice, che, tengo este quilombo con mi hijo, y vos le sacás y le decís, che, mira, tengo este libro para recomendarte. Listo, ahí te anotaste un porotito, digamos, con el cliente, ¿sí? Bueno, meta management, después el que quiera, Pablo, compartirle, Alejandro y Pablo, compártanle mi WhatsApp y les puedo bombardear a bibliografía interesantísima de empresa familiar. Bueno, entonces, la característica que tiene esto, la empresa familiar, es que hay dos cosas, y en esto hablo de empresas familiares y de pymes de amigos. Tenés un amigo con el que te lleva bárbaro, y sí, esas son las reglas afuera de amistad, pero la empresa tiene otras reglas, que se miden por la rentabilidad, la productividad, la meritocracia, ¿sí? Si no, después caemos en que tenemos empresas que son populistas, con tal de no hacerle mal a alguien, y no te fijas en el mérito, le das más de lo que se merece, y así terminan los países, y así terminan también las empresas familiares. Entonces, hay el gran quilombo. Había un empresario que me decía, vos ya lo vas a entender cuando seas papá, porque yo le decía, no podés, tu hijo, vamos a un ejemplo, tenés el hijo que era gerente general, que vivía con él 30 y pico de años, ganaba X cantidad de plata, y el otro hijo menor que trabajaba en un puesto de mucho menos responsabilidad, ganaba prácticamente el doble. Yo le digo, no puede ser, ¿cómo va a ganar más este? Me dice, Claudio, pero él alquila, tiene la señora, tiene 3 hijos, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Vos vas a ser papá. Ok, lo que tiene que quedar claro es que el sueldo es una cosa, y si luego querés como tu hijo, decir, este es el sueldo, acá está, 100.000 pesos ganás como sueldo, vos ganás como gerente tanta plata, y yo como papá te regalo esta guita. Porque después es un lío bárbaro, porque ¿cómo haces para cambiar ese equilibrio? Este hijo que el gerente general que vive con el papá ahora se la banca, pero el día de mañana que se case y que quiera que hacer su casa, o Dios no quiera, fallece el padre y los dos heredan por igual, lo dejaste en igualdad de condiciones, totalmente injusto. Entonces, tiene que tener muy claro esto de, che, las reglas de la empresa son unas cosas y las reglas de las familias son otras. Hay empresarios que me dicen, che, mi hijo tiene 25 años, llega tarde, no se compromete mucho, pero a vos no te parece que ya va a madurar. Pues yo no le puedo decir, che, tu hijo es bastante, no se lo podés decir. La respuesta es, vos a los 26 años, ¿qué es lo que estabas haciendo? Y número dos, cuando vos tenés un empleado, te estás fijando que tiene 25 años, que no maduro, lo que sea, lo echás. Si no cumple, lo echás. O sea, no me preguntás a mí la respuesta que vos ya la sabés. Un hijo es un empleado, y después fíjate cómo, por supuesto, cómo arreglar, no es que lo vas a dejar en la calle,
¿sí? Pero tiene que entender la responsabilidad, y en esto es claro de saber separar que las reglas de la familia son diferentes a las reglas de la empresa, ¿sí? Y muchas veces los objetivos se solapan. Entonces, acá la cuestión es que no está la familia en contra de la empresa. Mi mensaje es para los empresarios, decirle, che, vos tenés que lograr de tu hijo la mejor versión posible, que sea feliz, que sea capo haciendo negocio, que sea capo en la posición de lo que él tiene, pero no hacerlo feliz a costilla de que sea, que el día de mañana los hermanos lo van a sacar a patada de la empresa, y ni hablar los primos, ¿sí? Entonces tenés que buscarle la vuelta para que sea un ganar-ganar, y sabiendo que esos dos sistemas entran en conflicto por ahí. Bueno, entonces el tema de la empresa familiar es apasionante, porque hay vínculos y después está toda la cuestión legal. Vos podés decir todo lo que vos quieras, pero ¿qué pasa si tenés un hijo en negro y de repente te hace un juicio? ¿Qué pasa si lo tuviste en negro y nunca le pagaste no tuvo aporte de ningún tipo? ¿Qué pasa si un hijo nunca le pagaste sueldo? A ver, una vez vienen y me plantean uno, che, Claudio, mi viejo tiene 80 años. Hace 2 años que nos enteramos que tiene 2 hijos matrimoniales y la empresa es unipersonal a nombre de él. Y claro, a nosotros nunca nos pagó un sueldo. Está bien que nos puso la casa, una casa, nos compró un auto. Ahora estamos desesperados, vamos a heredar exactamente igual que los otros dos desconocidos y nunca tuvimos un sueldo. Bueno, eso, ¿qué pasa ahí? Empezaron a pensar en cosas muy fuera de la ley, ¿sí? Pero el tema es que ¿quién estuvo fuera de la ley? El padre, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo haces para resolver estas cuestiones? Entonces el asesoramiento y la mirada tiene que ser integral, y tenemos que entender las relaciones humanas y por otro lado las cuestiones legales. Entonces, en esto que yo me anticipaba antes, decíamos, bueno, tenemos, la empresa es un sistema, la empresa familiar, que hay 3 círculos. Este es un ABC de la empresa familiar, que está la propiedad, la empresa y la familia. Entonces, pongamos propiedad y empresa para entender esto. Vos tenés una sociedad con un amigo y trabajan los dos juntos, o sea que son los dos dueños y trabajan en la empresa, pero no sos familia. Se lleva bárbaro. De repente viene tu amigo y te dice, che, mi hijo se acaba de recibir de licenciado en recursos humanos y ya le dije que mañana venga a trabajar porque es lo que no hace falta a nosotros, alguien en recursos humanos. Y vos te agarrás la cabeza y decís, no, es Pepito un nabo. Pero ¿cómo le voy a decir? Cae a la casa y le decía a tu señora, che, vos sabés que lo quiere traer a Pepito y es un nabo, y la señora salta, no, que no vaya a querer entrar. Sí, pero viste cómo es María. Bueno, María, que arruinaste la relación familiar y, bueno, ¿cómo haces? Ahí te metiste en un flor de lío, ¿sí? Estamos hablando de amigos, ¿está? No, hay que tener muy en cuenta, porque vos como administrador venís con el librito y el consultor le decís, che, no, decirle que no, porque la regla, sí, pero ¿y la amistad? Y bueno, tenés que tener en cuenta que la decisión que tome la empresa le va a pegar a la amistad y al revés. Y hay una cuestión que es clave, que muchas veces, y eso nos pasa a los latinos, por decirle que sí a la amistad, le decís que no a la empresa y después termina rota la empresa y termina rota la amistad, ¿está? Bueno, otra cosa es, che, ¿podemos excluir a un hijo de la empresa porque nunca trabajó en ella? ¿Me lo podés excluir? Bueno, hay herramientas que tenés, por supuesto tenés la donación, que podés donar hasta 1/3, pero ¿cuántos hacen eso? La otra, ahora tenés pacto de herencia futura, según el artículo 1010 del Código Civil y Comercial, que permite que los hijos que están trabajando en una unidad productiva con el fin de la continuidad, de evitar conflictos, se queden con esos bienes. Por supuesto que tenés que compensar la legítima con otros bienes, y ahí empieza toda una cuestión de planificación patrimonial y de evaluación, sumamente interesantísimo. Pero la cuestión es que tenés que saber de que, che, hay un hijo que no trabaja dentro de la empresa familiar y el día de mañana va a ser dueño y va a ser igual de dueño que el otro. Y si no le pagaste sueldo al que estaba adentro, y lo está matando, ¿sí? Le está licuando la herencia. Bueno, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Después hay muchas empresas familiares que te dicen, nuestras señoras son de palo. Acá no hablan, no le damos bola, porque la primera que habla le cortamos la lengua. No es así. Porque si vos tenés una empresa familiar en donde uno trabaja en producción al rayo del sol, más hora, en un entorno más complicado, y el otro hermano está en la oficina, videada, con aire acondicionado, y vos te vas al mercado y el gerente comercial, ponelo, el gerente general gana 3 millones de pesos, y en el mercado el gerente de producción gana a lo mejor 800.000.
Esas son las reglas del mercado, está todo bien. Pero para la señora, che, pero tu hermano, que mirá lo cómodo que está y nosotros no nos vamos de vacaciones, no cambiamos el auto. Eso que llegue a los oídos de los hijos y después eso se vuelca hacia los primos, tenés un problemón actual y ni hablar a futuro. Entonces, esas cuestiones de la empresa familiar que las van metiendo ahí abajo, más sumale que ni siquiera tienen sueldo, no hay, uno saca, el otro no saca, no hay información, es una bomba de tiempo tremenda. ¿Tá? Entonces, los de afuera también claramente tienen incidencia. Bueno, voy a un ejemplo que hay para mí una cuestión clave que son los seguros cruzados. Voy a ver un ejemplo de sucesión y socios pasivos. Y ya estoy terminando la introducción y nos vamos a meter a cuestiones más concretas y más duras que puedan llegar a ser de la cuestión de los seguros. Entonces, este es un caso también, una situación real que tenés. eh, un papá que trabajaba con el hijo de la empresa de transporte, a pulmón, la arman a la empresa, laburan muchísimas horas, y de los dos hermanos son profesionales que nada que ver con la empresa. La cuestión es que este hijo no tenía sueldo y nunca se fijó ni se preocupó. En un momento fallece el papá, el fundador, y los otros hijos, tú, heredan el 33% cada uno, entra a la sociedad así de cajón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él me contaba y dice, che, Claudio, vos podés creer que vino el año 2001 y estos venían a golpearme la puerta que querían guita y yo estaba como loco corriendo con los bancos y estaba cubriendo los agujeros de los desfasajes económicos y financieros que tenía y esto lo único que le importaba era la guita. Y encima me venían a pedir a mí que le rinda cuentas y con mi papá tomábamos todas las decisiones. Bueno, la cuestión es que ahí es que el socio tiene la potestad de pedir toda la información que sea necesaria, ¿sí? Y el que está adentro tiene toda la potestad de decir, che, para, yo ahora no hay distribución de utilidades porque hay que reinvertir en el negocio, entendeme en la crisis. Bueno, la cuestión es que cómo terminó esta historia. Esta historia terminó con estos dos hermanos que estaban afuera, peleados a muerte con este, y hasta que un momento el de adentro le dice, che, bueno, no podemos seguir así. Les compro la parte y los otros le pedían a grito que se la compre. La cuestión, bueno, ¿cuánto vale la empresa? Bueno, dice, yo terminé pagando lo que no valía la empresa con tal de sacarme a mis hermanos de encima y hasta el día de hoy que no me hablo ni con mis hermanos ni los que vienen atrás. Entonces, fíjense cómo una muerte y una heredad te puede hacer romper la empresa. Acá decir que no fueron a un juicio, al menos se pusieron de acuerdo, sí, pagó alto precio la familia, que no se hablaron más, y este tipo que se financió totalmente por la empresa. Pero podría haber terminado muchísimo peor. Entonces, estas cuestiones, bueno, establecer la política de sueldo, ni hablar que tiene que tener una empresa familiar los sueldos para los que están adentro, fijar política de distribución de utilidades, el socio, cuando está el fundador, no distingue, porque no tiene un sueldo, todo es lo mismo para él, pero tiene que empezar a saber que cuando hay una generación que está afuera, y es clave diferenciar lo que es el bolsillo de la empresa de lo que es el bolsillo de la familia. Y cuando vos tenés un hijo que hereda la empresa porque laburó siempre y los otros estaban afuera, le cuesta horrores entender que el de afuera tiene que cobrar algo de guita. Eso dice, yo le estoy laburando para ellos. Sí, pero ellos te pusieron el patrimonio, que he heredado, pero el patrimonio en definitiva de ellos. Tiene que haber una política de distribución de utilidades. Tiene que haber definir mecanismos de resolución de conflictos para que no entre de una, por ejemplo, un abogado, sino que se resuelva internamente con una mediación, con un arbitraje, establecer mecanismos de evaluación de la empresa. En una economía tan informal como la Argentina, ¿cuánto vale la empresa? ¿Vale lo que está en el galpón? Bueno, eso tiene que estar definido de antemano. Y la cuestión es qué es lo que va a pasar cuando se muera, que vos sabés que los hermanos no pueden ser socios nunca. A lo mejor son divinos todos, pero no tienen afecto societatis. No son parecidos para manejar un negocio. Entonces, si vos no tenés tres socios y sos uno solo el que se queda, ¿y cómo va a hacer para comprar el 67% del capital accionario? ¿Te fondo podés? Tenés que mantener la empresa. Entonces, hay un seguro cruzado, es clave y a lo mejor, bueno, eso en los sajones esto lo tienen súper, hiper desarrollado, pero acá para mí hay
para hacer dulce, digamos, pero bueno, ¿cómo hacer para meterle al empresario que entienda esto? Y acá tenemos, pero tracalada de ejemplos de situaciones. Acuérdense que solamente 3 de cada 10 pasan a la próxima generación, y por todo este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuánta guita vale esto? ¿Cuánta guita y cuánto dolores de cabeza vale tenerlo resuelto con algún tipo de seguro? Bueno, seguro cruzado para mí, esto que después lo pueden charlar con Ale, ahí para hacer dulce y es una herramienta clave en una empresa familiar. Bien, entonces ahora quiero compartirles rápidamente qué es lo que estoy viendo yo en el mercado acerca de las empresas familiares y es una herramienta de diagnóstico, digamos, para saber dónde estamos parados. A ver, denme un segundo que ahí no me pasa la... Ahí está. Bueno, entonces, la primera cuestión es que nosotros tenemos que lograr un cambio, ¿sí? Que compre un seguro cruzado, que compre un seguro de contingencia, o lo que sea, digamos, una pensión por retiro, o hombre clave. Bueno, la cuestión es que hay muchas veces que el mismo dueño es el que para tomar las decisiones. Por ahí lo entendió el hijo, ¿sí? O lo entendió algún miembro de ese sistema familiar, pero el mismo dueño es el que te está trabando la toma de decisión. Entonces, acá es clave para mí, hay un libro que se llama El administrador como definidor de Johansen, para mí es la clave. Dice que el rol de todo gerente, y le hace vendedor, mando medio, es identificar el problema. Una vez que vos identificás el problema, tenés prácticamente todo resuelto, porque a partir de ahí vos derivás al especialista. Entonces, la cuestión es que nosotros le tenemos que tirar las señales algedónicas al dueño, al que toma la decisión. ¿Y qué es eso, la señal algedónica? Te hace sentir un dolor. Che, ojo que tu empresa tiene altas chances de que se muera. ¿Sí? De hecho, la estadística marca que el 30% le va a pasar eso. Tenés altas chances de que tu hijo se peleen por la empresa. De hecho, dice que el 60 o el 70% de los conflictos de la empresa se deben a conflictos familiares. Entonces, al tipo le va a doler, va a decir, che, pará, yo no quiero que mi familia se pelee, yo no quiero que mi empresa se funda. Entonces, después la otra cuestión es que esa es la sensación de dolor que te moviliza, y después la otra es decir, no, pero pará, acá está la solución. Y eso es el marketing. El marketing es identificar una necesidad que la persona no vio todavía, pero vos la sacás, la persona la ve, toma conciencia de eso, y a partir de ahí toma la decisión de adquirir ese producto o servicio. Entonces, esto de la sensibilización para un vendedor de servicios intangibles como somos nosotros es fundamental. ¿Y cómo hacemos para entrarle a un latino que ama? Uno puede decir, bueno, la costa, que es la empresa, pero es muy distinto cuando vos le hablas de la familia y le toca el corazoncito? O le toca a la empresa que para él es como un hijo o una hija, ¿sí? Entonces, esto para mí es clave para lo que somos vendedores de productos o servicios intangibles. Entonces, esto de crear la sensación de urgencia, no sé si alguno de ustedes tiene la presión arterial alta. Es más, hay en plaza, en muchos lugares del mundo que te miden en las plazas la presión arterial de forma gratuita, porque es la muerte silenciosa. Bueno, te das cuenta, está bárbaro, pero tenés la presión arterial a 100.000, va al médico y te dice el médico, che, tenés la presión arterial alta, bájale el estrés, mejora la comida, hace actividad física. Vos salís de ahí y decís, ¿qué sabe el médico? Termina, claro, seguís con ese nivel de estrés, comés cualquier cosa, te clavaste una ACV o partiste, no te das cuenta bueno, con las empresas familiares y con muchas situaciones de informalidad que tienen nuestras empresas, está pasando eso. Tienen la presión arterial altísima, pero se acostumbraron. El tema es que en cualquier momento se pegan el palo y se peleó la empresa, se peleó la familia y desaparece la empresa. Entonces, para mí esto de crear y es la sensibilización es fundamental. Yo siempre con mis clientes hablo acerca de la importancia que tiene un diagnóstico. Y la otra vez un empresario agropecuario estaba en una reunión CREA y me manda esto, me saca una foto y me dice, Claudio, mirá esto de lo que vos siempre hablas.
Y este cartel que decía, no resolvemos los problemas que tenemos, resolvemos los problemas que podemos comprender. Entonces, por ahí, perdón que les hice invertir una hora en esto de lo que son las empresas familiares, las particularidades, y ojo que yo podría hablar durante días sobre esto, traté de hacerlo lo más breve posible, pero la cuestión es que por ahí hay que comprender el problema para poder resolverlo. Entonces, la primera cuestión es que yo quería darle un pantallazo a ustedes para que comprendan la problemática de la empresa familiar. Y la otra es que tenemos que salir a las empresas familiares a hacerle comprender que tienen ahí una bomba de tiempo. Y esto le hace también que puede ser con cualquiera de los productos de seguro que ustedes tienen. Es decir, che, tenemos que hacerle ver el problema al cliente. Bueno, entonces la cuestión, se la hago rápida, es que en un diagnóstico el tipo, imagínense, el dólar a 1030, y te está diciendo, Claudio, ¿qué me venís con esto de la planificación o vender un seguro? Déjame que vaya y vea el banco. Entonces, nuestra cuestión fundamental como vendedores de intangibles y de cosas importantes, no urgentes, sí, lo tenés que sacar de esa operativa. Entonces, hay uno que una vez ponía un ejemplo, es que si vos vas al dentista y te dice, che, mira, te tendrías que hacer un control una vez por año, no va nunca. Ahora, si a vos te duele la muela y te va a decir, che, sácamela mañana, haceme el tratamiento que vos quieras. Bueno, acá, y esa es la variable algedónica, que tenemos que lograr que el empresario vea que tiene una situación de dolor que a lo mejor se acostumbró a convivir. Bueno, entonces la cuestión es que para esto yo armé un cuestionario de diagnóstico, que ese cuestionario de diagnóstico tiene unas 40 preguntas y mide dos cosas. Uno, le pregunto a las empresas cómo evalúan determinadas variables y por el otro lado le digo qué importancia le dan a eso. Porque, por ejemplo, vos podés decir, che, ¿tenés contratado seguro de vida? Y el tipo te pone nada. Así, vale, lo voy a vender. Listo, no tiene nada. Ahora vos le preguntas, che, ¿qué tan importante es tener un seguro de vida? Y el tipo te pone nada importante. No le vendes nada. Entonces, este cuestionario que yo elaboré, que por supuesto apunta a la problemática de empresas familiares, les preguntas, che, ¿tenés esto? Y después, ¿qué importancia le das? Y esto es clave para ustedes, para saber, porque va a ir un empresario y le dice, tenés este seguro, este, y después vos decís, le puedo vender todo. Y después le preguntas qué importancia le asigna y no le asigna ninguna importancia ninguna, tenés que salir a sensibilizar. ¿Sí? Y ahí te dispara un montón de acciones que tenemos para hacer, que es llamar a un montón de empresas y sensibilizarlas por qué tienen que adquirir determinados productos o servicios, para que ellos empiecen a sentir que necesitan eso. Entonces, miren el resultado de esto. Las empresas familiares, ven ahí, está en rojo, ¿sí? Está en 2,33. Yo he hecho estos cuestionarios alrededor de más de 200 empresas y están en rojo. Y acá viene para mí la clave para con usted y lo que son los seguros. La cuestión sucesoria y la cuestión patrimonial son los que dan más bajo da. ¿Qué es la cuestión sucesoria? No sabe a quién pasa cuando alguien se muere, no tienen ni idea si entra un socio, qué es lo que va a pasar, no saben nada de eso, no está nada previsto. Y la cuestión patrimonial es vos le preguntás y le decís, che, ¿y esa empresa a nombre de quién está? Uy, vos sabés que, no sé, me parece que la puse a nombre de Martín, porque Claudio estaba justo en Costa Rica haciendo el MBA, un quilombo. Y esa casa, no, esa casa está, no, porque hablamos con el contador, el impuesto a la riqueza. Sí, pero pará, si acá hay un divorcio, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos te pusiste a pensar que eso hiciste figurar que te lo compró y tu hijo se divorcia, el 50% se lo lleva la mujer? Bueno, en toda esa cuestión patrimonial no hay hay muy poco, ¿sí? Entonces, después, estos formularios, estos cuestionarios los entrego después que hicimos la charla de sensibilización. Y fíjense la importancia que le asignan. El ámbito sucesorio, del 1 al 5, le dan un 4,15, o sea que dicen que estos temas sucesorios son altamente importantes. Y la cuestión en patrimonial también. Entonces acá lograste algo, ya tenés la mitad avanzado porque se dieron cuenta que están mal, pero por el otro lado se están dando cuenta que necesitan hacer algo. Eso es fundamental. Bueno, básicamente las empresas familiares no necesitan, hay mucho para hacer. Y después, simplemente para cerrar con el protocolo familiar, y ahí nos metemos en lo que les prometí de cuestiones bien concretas que están incluidas en protocolos y que para mí podrían cubrir los seguros, pero ustedes entiendan qué es lo que es un protocolo familiar. La definición dura es que un contrato,
son reglas que rigen la relación entre la empresa, la familia y la propiedad. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Cómo se eligen los puestos, cómo se pone la remuneración, qué pasa si alguien saca un préstamo, cómo se accede a una posición gerencial. Todo eso queda en un reglamento que redacta la familia. Pero la cuestión fundamental de esto, yo no le vendo a nadie. Si me siento en una mesa y le digo a 10 empresarios, che, les vendo el protocolo, un contrato de la familia, ¿quién me lo va a comprar? Ahora yo le digo, che, esta herramienta es poderosísima para la continuidad de tu legado. Eso que vos tanto amás, para que tu hijo el día de mañana viva en armonía, y cambia la cosa. Entonces, el protocolo asegura la continuidad de la empresa familiar, un seguro de vida te soluciona un problema, le da un mejor pasar a tus hijos, soluciona un problema a tu familia para que no estén en la... Eso es lo que no vende el seguro, vos le vendés la solución, ¿sí? Es fundamental eso. Entonces, el tema es que un protocolo familiar es un pacto, porque lo que yo tengo que lograr es que la familia vaya, redacte el protocolo, que lo hacemos en forma conjunta y que después digan, che, esto que hicimos es para el bien de todos, ¿sí? Y fundamentalmente es un disparador, es un modelo de comunicación. Vos que logres sentar a la familia, hablar de temas álgidos y hablarlos antes que te estés del quilombo, es un golazo. Le evitaste un montón de dolores de cabeza en el futuro. Entonces, incluso la familia aprende a comunicarse y no solamente mejora la calidad de vida en la empresa, sino también en la familia. Eso es lo apasionante de esto. Nosotros no solamente, yo no considero que solamente contribuyo a la continuidad de las empresas familiares, sino yo de corazón le digo que para mí contribuyo a la mejora de calidad de vida de la familia, de los individuos. Esa es mi visión, contribuir a esa calidad de vida de las personas y generar impuestos genuinos dentro de la región en la que me desenvuelvo. Pero es una visión clara y apasionada, ¿sí? Entonces, de nuevo, si tenemos un vendedor, yo lo escucho a Ale, a Pablo, cuando hablan de los CEOs, son apasionados, digamos, y un vendedor de este tipo de servicio tiene que confiar plenamente en su producto y saber que ahorra un montón de cosas. Y si vemos los países desarrollados que lo tienen hecho, y es por algo le va bien, ¿no? Bien. Entonces, en definitiva, el protocolo familiar no solamente es reglamentarlo en todos los aspectos legales, sino que sea un documento que le permita a la familia vivir en armonía y estar orgulloso del legado que supieron construir. Entonces, básicamente, para mí esto es clave. Los latinos, sí, nos tenemos que juntar porque la familia está primero, que los amigos esto, los amigos aquello, pero la unión no solamente es una actitud, es una actividad. Entonces Pablo me preguntaba qué es el consejo de familia. Cuando vos le preguntabas a la familia, che, ¿qué es lo más importante? Y todos te dicen, no, la familia está primero. Yo le digo, bueno, cuéntenme cuánto tiempo le dedican, cuántas veces al mes se juntan para hablar de cómo están los miembros que trabajan en la empresa familiar. Cero. Ahora, ¿cuánto te juntaste a hablar del departamento de marketing? Bueno, ¿y qué? ¿No me dijiste que era más importante la familia? Bueno, esto es lo que contribuimos nosotros a que sea una actividad que reunirse con el Consejo de Familia, el directorio, la Asamblea Accionista, no solamente sea una vocación, sino que sea algo pragmático y lo ayudamos a organizar. Entonces, básicamente, el protocolo familiar es un pacto moral. Primero, la familia habló, dispuso un montón de cosas, y bueno, si hablaste sobre esto, que después alguien no lo quiera cumplir y no hablaría muy bien de vos. Ahora, mucho, cuando he dado clases con todos abogados, me dijeron, Claudio, eso no vale nada, dice, porque cuando está todo bien lo van a respetar, pero cuando está todo mal, no. Bueno, entonces ahí viene lo que es un contrato. Se firma y tiene consecuencias el que no cumple un contrato, ¿sí? Y después el protocolo institucional, vos vas a poner ahí, por ejemplo, que un miembro familiar que no trabaje en la empresa familiar no puede entrar como socio o tiene que ser aceptado por el resto de los socios. Eso puede ser una sociedad cerrada. Pero ahora vos lo pusiste en un protocolo y no lo volcaste al estatuto, chavo, no tiene ninguna validez, porque te la compra un tercero o el sucesor hereda y dice, acordate que papá nos dijo, no me importa, no está en el estatuto, ¿sí? Entonces, hay muchas disposiciones que se tienen que volcar después a los estatutos, a los testamentos, a las escrituras, y ese es un trabajo interesantísimo para hacer y que cerraría todo el trabajo del protocolo familiar. Bueno, entonces ahora nos metemos a situaciones hecha toda esta introducción, a situaciones de eventualmente que se están poniendo en los protocolos y que yo leo que podría haber seguros. Entonces, fíjense qué pasa
con el retiro y pensión del socio fundador. Esto es un tema que se habla, es decir, che, ¿qué pasa cuando el papá no venga más a trabajar a la empresa? ¿Qué le corresponde? Hay que pagarle una pensión, le pagamos un sueldo, un honorario, utilidades. Bueno, entonces yo les voy a mostrar lo que hace un protocolo ahí. Ustedes vayan pensando en qué herramientas de seguro tienen para brindar. Denme un segundo, ahí va, que tengo varias ventanas abiertas. Mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, lo puede hacer. Ah, lo había cerrado, acá está, disposiciones abiertas. Bueno, ahí comparto el documento. Bien. Entonces, acá vamos a ver, vista, concentración, retiro y pensiones por causa ajena a la edad. Esto es un protocolo, capítulo número 9, sucesión en la empresa familiar. La empresa familiar desea proveer protección a los miembros familiares que hayan trabajado en ella en retribución a su esfuerzo, contribución y dedicación, por lo que decide otorgar bajo las siguientes condiciones los beneficios. Pensión económica. Estos son los nombres de las dos socias. Deberá mantener de por vida a XXX y a XXX una vez que dejen de trabajar en la empresa familiar el 50% del total de la retribución sin premios que el gerente general comience a aplicar la pensión. Momento de vengamiento del beneficio. Este beneficio regirá para tales las socias una vez que las dos estén retiradas o cuando la edad de las dos supere los 70 años. Es decir, ninguna podrá percibirlo mientras alguna de ellas esté trabajando y tenga al menos una la edad estipulada. Actualización, bueno, ¿cómo se actualiza? Se toma como referencia el sueldo del gerente constante, lo que se pone la misma tasa de actualización inflacionaria del sueldo del gerente general, modificación del valor de la pensión. Cuando suceda el retiro y posteriormente una vez al año, el directorio se reunirá para analizar la situación económica de la empresa y ver la situación económica del miembro familiar que recibe esta pensión. La mayoría de los protocolos familiares ponen esto, pero después mi inquietud empieza a ser, che, ¿qué pasa si de acá a 20 años el resto los desconoce? Está bien, es un contrato que está firmado, o que la empresa se funda, o que la licúen, no sé. Y ahí es donde entra el seguro de retiro o el seguro de pensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo esto? La mayoría de las empresas familiares son protectoras, ¿sí? Son de decir, che, no lo vamos a dejar en banda a los padres. Entonces, es ahí donde pueden entrar ustedes y decir, che, no lo quieren dejar en banda, y ojo que asumen este compromiso, pero después acuérdense que puede ser un hijo que se quede con la empresa familiar y el otro que no. Entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar la empresa familiar o cómo va? Bueno, esto vendría a resolverlo un seguro de retiro, a mi entender, y simplificaría mucho la cuestión del control posterior, ¿sí? Y con todas las, bueno, ustedes sabrán vender que tiene ventajas impositivas, etcétera. Bueno, ¿algún comentario o pregunta sobre esto antes que mueva a otra disposición de protocolo? No, para complementar nomás, esta es súper interesante. Justamente un seguro de retiro, al tener la posibilidad de tener una renta vitalicia, con una jubilación ordinaria, le permite justamente poder cobrar de por vida al socio, ¿no? Entonces sería bueno ver en su momento cuál sería el importe que quisieran cobrar para poder hacer el cálculo, ¿no? Al momento de contratar, de cuál sería la renta posible que tenga, ¿no? A futuro cuando se retire. Así que es súper interesante lo que estás diciendo. Para mí es una gran oportunidad poder plantearlo en una reunión de socios, ¿no? Pero ustedes pueden hacer, vayamos al lado mío, yo puedo caer con un socio a alguien y decir, che, esto es el protocolo y acá tenemos la gente de seguro, el sueldo del gerente general de ustedes tanto, hoy el seguro costaría tanta guita, te ahorras tanto impositivamente, y ya tenés metida la sensibilización adentro, va del lado inverso. Le cae a una familia empresaria y le decís, che, mira, esto es lo que están haciendo con los protocolos, vos no lo pensaste nunca, pero esto es lo que piensa la mayoría de la familia, que tiene que haber una contención el día de mañana y tenemos este seguro. Bueno, digo que hay infinidad de cosas que se pueden hacer, pero todo va a partir de la primera cuestión, que es la sensibilización, de hacerle darle cuenta que es un mega problema, porque hay muchos socios que no se retiran de la empresa porque te dicen, che, ¿y vos te crees que yo me manejé independiente toda la vida, ahora le voy a ir a pedir a mi hijo para comprarme un auto e irme de vacaciones? Y ni hablar cuando ese fundador está con otra mujer que no es la madre de los chicos, no le van a pasar un mango nunca. Entonces, por eso no suelda la rienda.
Entonces ahí terminan todos atrapados en algo que termina siendo muy contraproducente, tanto para la familia como para la empresa. Entonces ahí es donde tenemos que tener las herramientas, decir, che, ojo, que tenés que pensar el día de mañana, porque a lo mejor tu viejo no te larga la rienda porque no sabe con qué carajo, perdón la palabra, no sabe con qué va a vivir, ¿sí? Entonces, bueno, eso es clave. Otra que están disponiendo son los fondos de contingencia. Fondo de contingencia, definición del fondo de contingencia familiar, con el fin de resolver en forma inmediata situaciones contingentes y que requiera una cobertura inmediata de capital y o alto impacto económico emocional que haya afectado a cualquier miembro de la familia directo, descendiente, el padre, madre de un descendiente directo de Olga, se conformará un fondo de contingencia. Bien, se considera un fondo de contingencia. A los fines de orientar que una contingencia se menciona los siguientes eventos: enfermedades graves, accidentes, secuestros, atentados, bla, bla, bla. Característica del fondo de contingencia. El fondo debe ser líquido, entendida la liquidez por la posibilidad de disponer de dicho fondo de forma inmediata. Tendrá un carácter de ahorro-inversión, es decir, que buscará dicho fondo generar alguna rentabilidad. Será una inversión de bajo riesgo, de modo que asegure que no haya posibilidad de descapitalización ante circunstancias de la economía o el mercado. Monto $50.000. Gestión del fondo de contingencia. El fondo de contingencia será gestionado por el Consejo de Administración, quien deberá asegurar los principios estipulados en el artículo anterior. En forma trimestral, el Consejo de Administración deberá informar al Consejo de Familia los movimientos respaldados con comprobante del estado del fondo de contingencia y deberá asegurar el acceso permanente e inmediato de la información a los miembros del Consejo de Familia. El fondo de contingencia es obligatorio y no puede destinarse a otros fines diferentes a los aquí estipulados. Utilización y evolución. Bueno, el Consejo de Familia regulará tanto el otorgamiento, el monto y la modalidad de evolución. El fondo puede ser solicitado por cualquiera y siempre y cuando el mismo sea utilizado en situaciones y personas según lo estipulado del artículo anterior. El fondo de contingencia es una ayuda familiar que permite resolver rápidamente situaciones inesperadas, pero bajo ningún punto de vista se lo considera un regalo y el mismo debe ser devuelto en todos los casos. El monto será devuelto a valores reales por el socio que dio origen al vínculo familiar del beneficiario que utilizó el fondo de contingencia. Para la evolución existirá un periodo de gracia de 6 meses, bueno, ahí después empieza a hablar de cómo se devuelve y toda la historia. Y después incluso constituyen un fondo de contingencia empresarial. Bueno, la mayoría de las empresas familiares ponen esto. Y ahí la cuestión es, fíjense, tiene la obligación el Consejo de Administración de separar esta guita, de tenerla inmovilizada en inversiones líquidas, que tiene que rendirle cuenta al Consejo de Familia y lo puede simplificar. Es decir, che, nosotros tenemos un fondo, un seguro para toda la familia y lo paga la empresa con deducción impositiva, cualquier quilombo que haga, Bueno, fíjense que ahí simplifican mucho la gestión de la familia. Pero bueno, esto es lo que la mayoría de las empresas familiares están poniendo y lo que yo me pregunto es de ustedes cuánto están vendiéndole a familias este tipo de seguros. Y alguno me puede decir, che, Claudio, ¿y qué le importa a la empresa familiar? Muchas empresas familiares se descapitalizan porque tiene un accidente alguien, entonces a la primera que van a mirar a quién es, al que más plata tiene, en teoría, la empresa. Y acá vienen dos cosas. Si tenés un corazón muy grande, agarrá y sin dudarlo ponés la guita y a lo mejor le generaste un gran problema a la empresa. Y si tenés un corazón un poco más frío, te odia toda la familia porque sos una rata que no fuiste capaz de poner plata para esa situación del miembro familiar. Bueno, le sacas mucha presión a la familia y a la empresa si tuvieras un tipo de seguro contratado, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otra disposición y otra oportunidad. No sé si quieren alguno hacer alguna pregunta o algún comentario. Te pregunto, Claudio, ¿eso generalmente en los estatutos societarios suelen colocarlo los abogados, que son los que hacen generalmente el estatuto, el fondo de emergencia? En tu experiencia, ¿lo No, viste mucho? No, ¿no? no, puede ser que hagan un fondo de contingencia empresarial, pero no lo van a poner en un estatuto, un fondo de contingencia familiar. Esto va a nivel de protocolo, que lo podés poner en un contrato y dice qué pasa si no se cumple ese contrato, hay determinadas sanciones. Pero hay muchas cosas que el abogado que viene con un perfil muy, muy legalista y ve solamente el círculo de la propiedad ilegal, no ve los otros círculos, digamos que es la armonía familiar y la continuidad de la empresa familiar. Así que también ahí hay una tremenda oportunidad de los que tengan una visión multidisciplinaria y sistémica que va a empatizar más con el empresario. Hay muchos empresarios que me dicen, che, Claudio, yo no quiero ir a hablar con un abogado
yo quiero hablar con vos, yo quiero hablar con alguien que me dé un lenguaje simple, digamos. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr, también tiene que lograr usted, empatizar con el cliente y que sientan en la confianza de que no le estás queriendo meter en un lío, sino que sinceramente le querés resolver un problema. Clarísimo. Bueno, hasta ahora ya claramente nos diste dos oportunidades, uno con el plan de pensión que se puede armar con un seguro de retiro, y esta otra situación que es un fondo de contingencia que también los seguros de vida lo cubren no solamente por muerte, sino también por en caso de incapacidad o de alguna enfermedad, ¿no? Exacto, ahí tengo dos situaciones más para plantear, no me quiero ir de la promesa del horario que había comprometido. Fíjese, retiro y pensiones por causas ajenas a la edad, pensión para empleados familiares, condiciones y procedimientos. La imposibilidad de no poder trabajar tiene que haber sido causada por una situación contingente que no permite a la persona afectada ni seguir trabajando ni generar otra fuente de ingreso que se generen por tareas que se realicen en forma personal. Es decir, deberá tratarse de una invalidez total. El miembro familiar deberá contar con una antigüedad superior a 10 años de trabajo en la empresa familiar y con un mínimo de 5 años en la posición jerárquica. Con el fin de que el grupo familiar tenga un sustento mínimo de calidad de vida y para asegurar la educación de sus hijos menores de 18 años, se le reconocerá una pensión del 60% de su sueldo total que cobrará al momento del incidente, hasta que el hijo menor cumpla la mayoría de edad. Y se actualizará dicho monto en proporción de los ajustes por inflación que se realicen en los empleados familiares que trabajen en la empresa familiar. Cuando suceda la contingencia, el directorio, y luego en forma anual, se reúne el familiar que sufrió el incidente o en caso de no pudiera o no comprendiera el acontecimiento con un representante de su rama familiar, con el fin de evaluar las necesidades de su grupo familiar y en base a ello, de la situación económica de la empresa familiar, eventualmente modificar el monto establecido, con el aval de los socios. En el punto anterior, esta modificación deberá ser basada en razones debidamente fundamentadas y con los consensos requeridos para la toma de decisiones del directorio y con la anuencia del Consejo de Familia, cuya consulta no será vinculante. Los empleados familiares que no trabajen en la empresa familiar o que no sean descendientes directos de los socios fundadores no podrán reclamar este tipo de pensión. Y esto se extingue por la muerte del causante. Bueno, acá viene, todas te dicen, che, no lo vamos a dejar en banda al que se accidentó. Pero después viene toda esta cuestión de que lo tiene que aprobar los socios, el consejo de administración, ver el monto de la situación. Entonces, bueno, esto lo puede resolver un seguro por incapacidad o algún otro tipo de seguro, ¿sí? Pero todos los protocolos que yo estoy haciendo, como verán, hay algunos que llaman directorio, otro consejo de administración, porque he sacado de diversos protocolos, pero la gran mayoría incluyen este tipo de disposiciones, que se están cargando ellos una mochila que probablemente pueda delegarse o derivarse a seguros. Sí, está buenísimo, Claudio. Realmente es, es muy piola todo lo que has comentado. Y yo lo que a mí me gusta, eh, dentro de mis años de profesión, es vincular las cosas. Entiendo que tenemos comunes denominadores en tu actividad y la nuestra. Ah, Alejandro se refirió al tema de este fondo de contingencia, una palabra que usamos mucho últimamente nosotros como fondo de contingencia, tener, armar, construir un fondo de contingencia. Hablaste de educación también, cosa que para nosotros es prioritaria, tener, o digamos que el socio a futuro, o digamos, poner como dijiste vos en un momento de la reunión, ese abuelo que está pensando, bueno, andar tirate acá, pero también que pueda pensar en la educación de sus nietos. O sea, hay muchas cosas, pero hay algo que después, en todo caso, lo hablamos con Alejandro, lo hablamos contigo, que me gustaría vincular esta palabra que me gusta mucho, que es la sensibilización, con estas señales algedónicas que vos comentaste, una palabra que me gusta mucho. Y para nosotros, esta vinculación hace que nosotros cuando tenemos un prospecto, nosotros empezamos a tratar de hacerle algún tipo de pregunta eh, para que hable, básicamente para que nos cuente, porque en realidad el vínculo, yo a mí me gusta decir, a veces que la gente dice, bueno, vos me hablás porque querés venderme un seguro. En realidad lo que quiero hacer es vincular tu necesidad a alguna de las empresas para ayornar justamente lo que a vos te hace falta, ¿sí? Entonces, ahí viene
que quizás algunos chicos, algunos productores, digo chicos porque nos conocemos todos, han visitado en estas empresas y tal vez conformar estas preguntas que hacemos nosotros, que denominamos ADN, análisis de necesidades, que vos lo hablaste en definitiva, pero puede haber un pequeño bosquejo de unas 10 preguntitas que tal vez alguna empresa ya han sido visitadas por estos seguros, pero, o sea, volver a llamar, ¿tenés 2 minutos? Te quiero visitar, te quiero hacer un par de preguntas, pero refiriéndome a este tema. Entonces, ahí, ¿qué pasaría si ustedes vieron en esta oportunidad o vieron esto y hablar de protocolo, un pequeño ADN de Claudio Lomelo que nos pase o que nos reunamos en otro momento y que podamos conformar para la estructura? Es un pensamiento así en el aire que estoy tirando, ¿no? Sí, esto es un disparador. Incluso puede ser que ustedes piensen en varias de las empresas que asesoren y convocarlas a una reunión que es un ganar-ganar, porque ellos reciben una capacitación y por el otro lado es una oportunidad de sensibilización, de que vean cosas que por ahí no están viendo. Incluso yo planteaba dos ejemplos, tres ejemplos más, que es, y para hacerla rápido, porque estamos ya en el horario, es qué pasa cuando un miembro familiar está en negro, ¿sí? O lo tenés como monotributista, lo ha echado de la empresa. La mayoría de las empresas familiares ya estipulan, si che, no hagas quilombo, si echamos a un miembro de la familia, tenés tal indemnización. Y para eso, yo sé, la otra vez hablábamos con Alejandro, que hay seguros y que pueden poner en cabeza, para evitar los quilombos, decir, che, los miembros familiares no lo pongamos, que tienen aportes y contribuciones, con todos esos costos que no está dispuesto a asumir la empresa. Pero cubrilo, porque no vas a tener a alguien que no está performando bien por el hecho que sea familiar. Entonces, tener un seguro, eso es fundamental. Y todas las empresas familiares, que la mayoría lo tienen en situación informal, a los miembros de la familia, están poniendo eso en los protocolos. El otro es la protección patrimonial y blindaje societario. La mayoría de los protocolos familiares dicen, che, cuando se muera un socio, que no entren los herederos de una. Y eso permite, cuando son sociedades cerradas, que permite que se compre la parte. Bueno, el tema es, tenemos la guita para comprar la parte y ahí hay seguro, o sea, la mayoría de las empresas familiares promueven esto. Y la última es la sucesión patrimonial. Perdón, sí. Bueno, las dos, es para la asociación patrimonial y cuando vos no hace falta que se muera alguien, sino que se tornó insostenible la situación entre los socios, para no estar agarrados, decir, che, tenemos un botón que dispara la compra de la empresa y no la explotamos, ¿sí? Y que ahí haya un seguro de compra de la empresa, también puede llegar a ser una posibilidad. Entonces, eso yo traté de tomar 6 o 7 disposiciones de las más comunes dentro del protocolo familiar para tratar de vincularlos con seguros que probablemente ustedes tienen para vender. Ese era uno de los objetivos, para ir bien a lo concreto, pero también darles un marco de todo este mundo de las empresas familiares, que es un océano de cosas que no están viendo y para mí hay muchísimo para poder ofrecerles, no para venderles solamente, sino porque estoy convencido que les solucionamos un montón de problemas, ¿sí? Bueno, eso era lo que tenía siendo puntual con el horario. No, excelente, claro, la verdad que lo tuyo es fantástico, un gran contenido, bien detallado, por supuesto que hay muchas cosas para desarrollar, pero fue bastante detallado, va en línea justamente con lo que hacemos nosotros, y entiendo que los colegas han llevado seguramente algunas herramientas. Hagamos un espacio si hay para alguna pregunta haya quedado, consulta, duda o comentario, y con gusto lo usamos a Claudio unos minutos más. Yo mientras ahí les dejo, por supuesto, después Pablo, Ale, pueden pasarles mi teléfono, les dejo las redes sociales o el teléfono por si hay alguna inquietud o si quiere alguien profundizar sobre el material, así que quedo a disposición más allá de las preguntas o inquietudes que quieran despejar eventualmente ahora.